todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Estamos ya en la compañía de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos haremos un recuento de lo que ha significado para el trabajador y la trabajadora ecuatoriana estos 8 años de la Revolución Ciudadana. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador y de la radio de la Asamblea Nacional. También nos pueden seguir por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. El 1 de mayo de 2007, el presidente de la República, Rafael Correa, estuvo en la marcha de los trabajadores con los trabajadores. 8 años después, así van las cosas. Según la última encuesta nacional de empleo y desempleo ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, el desempleo en Ecuador subió de 3.84% en marzo de 2015, es decir, 1.1 puntos menos que lo registrado en marzo de 2014, cuando llegó a 4.85%. La ciudad con menor porcentaje de desempleo es Cuenca, con el 3.22%, seguida de Machala con el 3.70% y Guayaquil con el 3.78%. El área rural registró en marzo de 2015 un desempleo de 1.89% frente al observado en marzo de 2014 de 3.35%, reducción estadísticamente significativa. El empleo adecuado ha pasado de 2.8 millones de personas en el 2008 a 3.323.000 personas en el presente año. El empleo inadecuado ha subido de 3.131.000 personas a 3.838.000 personas en estos 8 años. El subempleo ha pasado de 957.978 personas a 985.000 personas, es decir, 6.66% de la población subempleada a 7.48% de la población económicamente activa. En tanto, entre marzo de 2014 y marzo de 2015, la tasa de desempleo registra una disminución en 1.36 puntos porcentuales en los hombres y de 0.55 puntos porcentuales en las mujeres. La tasa de desempleo para los hombres es de 1.78 puntos porcentuales menor que de las mujeres, cifra estadísticamente significativa. Y bien, con estos antecedentes iniciamos, lo hacemos con usted, asambleísta Torres. ¿Cómo evalúa usted estos 8 años en cuanto a las conquistas laborales? ¿La situación del trabajador ha mejorado? En términos generales, especialmente el ingreso ha mejorado, como el ingreso en general de los ciudadanos ecuatorianos. Antes del 1 de mayo, en la Asamblea se incorporaron algunas reformas importantísimas al Código de Trabajo en la Ley de Justicia Laboral. La mayor parte de esas reformas, desde mi punto de vista, no generan las condiciones para que exista inversión y por consiguiente creación de más empleo y de más trabajo. El haber eliminado el contrato a plazo fijo y haber sustituido la modalidad de contratación por la contratación a tiempo indefinido, ciertamente que es una amenaza para el pequeño y el mediano emprendedor. Sí asegura en puestos de trabajo a quienes tienen un trabajo, por lo general en empresas que operan, funcionan, venden y ganan, pero esa no es la situación de todas las empresas ni de todos los empleadores. La modalidad alternativa que se incorporó en el código, el contrato por obra o servicio dentro del giro del negocio, que obliga a que un contratista que tuvo un número X de trabajadores para construir una carretera, luego de que ha hecho la carretera, está obligado, si tiene otra obra, a contratar a los mismos que trabajaron en la carretera. Es una modalidad que igualmente no va a generar empleo y trabajo, más aún cuando por el hecho de no contratar a los mismos que trabajaron en la primera obra, diga usted la carretera, para la nueva obra, el puente, se produce una especie de despido intempestivo ficto. Ciertamente que no alienta para que haya más inversión, más contratación. El remedio va a ser
peor que la enfermedad, y sobre todo por el hecho de que en esa modalidad que se incorpora en el Código del Trabajo se le otorga demasiadas competencias al ministro de Trabajo para que él regule cómo se va a contratar, cuando esa regulación debería constar claramente determinada en la misma ley. Gracias, asambleísta Torres. Ya vamos a profundizar en aquello. Asambleísta Hernández, vamos a reflexionar sobre eso, pero antes, 8 años, son 8 años, ¿y el Movimiento País se siente satisfecho con lo que ha hecho por los trabajadores? Como suele decir el presidente Correa, este es el gobierno que más ha hecho por los trabajadores del Ecuador. Eso es sin duda. El decir que nos sentimos satisfechos, yo creo que siempre hay posibilidades de hacer más. Se ha hecho mucho. Es el gobierno sin duda que ha hecho más por los trabajadores del Ecuador, pero quedan todavía muchas cosas por hacer. Mire, desde el 2007, desde el 2008 con la Constituyente, el mandato 8 que eliminó la tercerización, que permitió al mismo tiempo la incorporación de millones, de 1 millón por lo menos, de personas que a través de distintas modalidades de precarización del trabajo no estaban, por ejemplo, afiliados. No ganaban el salario básico unificado, no tenían los derechos que están consagrados en la ley. Entonces ahí sí vivíamos un régimen en el que existían unas garantías en la ley, pero que esas no se aplicaban a gran parte de los trabajadores del Ecuador. Ya solo la eliminación de la tercerización, la obligación de que se pague el salario básico unificado, por ejemplo, a las personas que trabajan en todo lo que significa quehaceres domésticos, es un avance significativo. Y luego, lo que ha implicado que se obligue a la afiliación a la seguridad social. Eso se tuvo que hacer incluso en este momento, que fue muy criticado por norma penal. Y se decía que el haber generado una norma penal es parte de este proceso de persecución. ¿Qué es lo que ahora se ha demostrado? Que eso ha permitido, entre otras cosas, que más de cerca de casi 2 millones de personas han sido incorporadas a la seguridad social, mientras antes eran aproximadamente 1.400.000, ahora estamos en más de 3 millones. Y esto repercute directamente en mejorar los niveles de vida de los trabajadores y trabajadoras del Ecuador. Y las últimas reformas que se han aprobado también tienden a incrementar esos beneficios. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. La legislación laboral en estos años se ha vuelto en una legislación inflexible, y cuando esto ocurre, la legislación se convierte en una barrera de entrada y de salida. Ello significa que los trabajadores que tienen un puesto de trabajo pueden contar con la seguridad de que permanecerán en el puesto de trabajo a menos que el negocio se liquide. Pero ¿qué pasa con los que están fuera? Con los que no tienen un trabajo estable y están a la expectativa de poder conseguir un empleo. Con una legislación laboral tan inflexible, tan rígida, es muy difícil que los que se encuentran fuera de los empleos estables, formales, puedan alcanzar un empleo, porque no hay la suficiente inversión para crear empleo y trabajo. Y por lo general, los que invierten en la creación de empleo y trabajo son los pequeños y medianos emprendedores. Y en el Ecuador, en estos últimos 7 años, los pequeños y medianos emprendedores han tenido serias dificultades para emprender o para ampliar sus operaciones comerciales, industriales, artesanales, con lo cual los que no tienen empleo difícilmente pueden ingresar. La legislación laboral que ha aprobado la Asamblea esta vez y la otra que fue aprobada por la Constituyente Montecristi, y entiendo que alguna otra reforma por el Congresilio y la Asamblea, ha sido básicamente una legislación que ha garantizado que permanezcan aquellos que ya están en un puesto. 30 segundos. Y los demás, los que están fuera, no pueden acceder. Veamos las cifras. La creación de empleo en el sector privado no ha tenido el dinamismo de años anteriores. Y una de las razones es, evidentemente, el hecho de que la legislación laboral es demasiado rígida. Está hecha no para emprender, no para generar empleo, sino para mantener a aquellos que ya tienen un empleo. Gracias. Asambleísta Hernández, el asambleísta Torres ha mencionado que la legislación ecuatoriana se ha tornado inflexible. Ya para el año 2007 el presidente de la República ofreció un nuevo código laboral y lo que se han hecho son reformas. Efectivamente, la reciente ley aprobada para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar, que ha recibido una serie de críticas. Luis Fernando nos acusa a veces de que nosotros hacemos poesía,
Pero en cambio, lo que hace Luis Fernando es repetir siempre dogmas. Y este tema de la flexibilidad laboral ha sido precisamente el dogma de los neoliberales, al igual de de poner al capital por encima del ser humano. Esto no puede ser posible. Con el tema de la flexibilidad laboral, precisamente Luis Fernando se permitió la tercerización. Con el tema de la flexibilidad laboral se permitió el trabajo por horas. Con el tema de la flexibilidad laboral no se generaron normas lo suficientemente rígidas que garanticen que cada uno de los trabajadores deba ser afiliado. Con la flexibilización laboral, en algún momento incluso se llegó a poner en cuestión todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Eso fue lo que nosotros recibimos. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Y cómo se ha ido modificando este panorama? ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora que las estadísticas lo que nos dicen es que los niveles de desempleo en el Ecuador son los más bajos de la región, que al mismo tiempo ha disminuido el subempleo. Obviamente siguen existiendo problemas, porque son problemas también que hemos heredado, pero aún así se ha avanzado. Segundo, hemos mejorado obviamente la legislación pensando siempre en el ser humano. ¿Qué es lo que justificaba Luis Fernando? Que, por ejemplo, las personas que trabajan en quehaceres domésticos no ganen lo mismo que el resto de los trabajadores. Esto no solo que era una flagrante discriminación laboral, sino además también por condición sexual, porque la mayor parte de quienes trabajaban eran mujeres. Nosotros nivelamos precisamente esta situación. Luego, ¿qué ha permitido? Que en este momento la Seguridad Social tenga, por cada pasivo, tenga cerca de 8 personas que son activas y que financian precisamente la Seguridad Social. Y todas estas reformas que se aprobaron la última semana, en especial la que permite que por primera vez cerca de 1,5 millones de personas, de trabajadoras del hogar, puedan estar afiliadas a la Seguridad Social, garantiza su futuro. Es sin duda uno de los gobiernos que más ha hecho por los trabajadores y trabajadoras del Ecuador. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, esta semana analizamos las conquistas laborales en estos 8 años de la Revolución Ciudadana. Volvemos. Estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador. El programa también lo pueden revisar en nuestro portal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. El tema de esta semana, las conquistas laborales y los 8 años de la Revolución Ciudadana. ¿Qué sentimientos tienen los ciudadanos ahora que se celebró un nuevo año del Día del Trabajador? Lo revisamos enseguida. El gobierno actual es excelente, sino que siempre los quejambrosos de toda la vida y se oponen a todo, pero de ahí hay muchas prebendas para los trabajadores. El asunto de los derechos laborales, la estabilidad, el haber incluido al seguro general, a las damas de casa, un sector olvidado. Y yo soy cocinero, ya, y por ende yo antes no tenía horario de trabajo y todo eso, ahora ya nos respetan las 8 horas de trabajo, somos remunerados acorde a lo que uno se debe ganar en ese sentido, ¿no? Bueno, de malo podríamos hablar que no existe estabilidad, no existe certidumbre en los diferentes agentes económicos de la sociedad ecuatoriana. En cuanto a las remuneraciones, yo soy de una empresa pública, este año no nos ha subido absolutamente nada y podemos ver que los productos y las cosas cada día están más caros. Un caso completamente absurdo que haya oposición a este gobierno. Es un gobierno que se ha manifestado completamente y con mucha sinceridad de frente con los trabajadores. Yo creo que los trabajadores tienen que protestar por sus derechos, pero no influenciados por la ultraderecha que quiere gobernar este país. Gracias.
Y bien, asambleísta Torres, escuchamos ya a los ciudadanos. En su mayoría están aparentemente de acuerdo con los cambios que se han hecho. Por ahí una señora se quejó del congelamiento de los salarios en el sector público. Bueno, más allá de la poesía y los dogmas, Virgilio, veamos realidades. ¿Qué supone que en el Ecuador no pueda existir la modalidad del trabajo por horas? Que un joven estudiante que quiere hacer una especie de pasantía en una oficina de arquitectura, de abogados o en cualquier otra operación económica, simplemente no pueda ser contratado. El trabajo por horas debidamente regulado y pagado por el empleador abre muchísimas opciones a aquellos que antes, gracias al trabajo por horas, podían trabajar, pero ahora, sin el trabajo por horas, están fuera del mercado laboral. Entonces, el haber eliminado el contrato por horas dejó a muchos ecuatorianos, especialmente jóvenes, fuera del espacio de trabajo. ¿Qué ha pasado con las empleadas del servicio doméstico o los empleados del servicio doméstico? Su número no se ha incrementado. Yo estoy de acuerdo que se les pague una cantidad igual a la que ganan otros trabajadores, pero pensemos una mujer jubilada de 70 años que reciba un monto que normalmente no reciben los jubilados, $600 al mes, y tiene que contratar a una empleada para que le ayude y le asista. No estamos hablando de una mujer rica, es por lo general una persona que ha sido profesora, gana $600 con una jubilación, digamos, de lo mejor, y debe pagar mensualmente por lo menos $300 a su empleada. Y si sumamos el 13º, el 14º, no son 300, sino vienen a ser casi 450. 30 segundos. Ese es el problema. En esas condiciones, una mujer como esta a la que me refiero, de 70 años, de la tercera edad, difícilmente va a contratar una empleada doméstica, buscan otras fórmulas. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa es que todas las regulaciones que se adoptan para proteger, muchas veces no protegen y dejan a un buen número de personas en el desempleo. Brevemente, asambleísta, pero esto que usted ha mencionado es parte del discurso que precisamente ha manejado la oposición. Ahora, ¿qué decir del sentir de los ciudadanos? No, son realidades. Si uno ve las estadísticas, el crecimiento del servicio doméstico prácticamente ha disminuido con relación a otros años y se buscan otro tipo de modalidades. Ahora hay empresas que prestan ese servicio, porque mucha gente no puede asumir el riesgo laboral y someterse a la inflexibilidad de la ley. Pensemos entonces en la gente que necesita trabajar, y necesita trabajar básicamente con reglas distintas que garanticen, por supuesto, su dignidad. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Seguramente el trabajo doméstico es de los trabajos más duros que se realizan. No hay justificación para que quienes realizan un trabajo que precisamente porque es menos regulado, puede a veces ser más allá de las 8 horas, se extiende a veces a los fines de semana y sin embargo no tenían siquiera la remuneración básica unificada. No hay justificación para eso. Y el que precisamente no haya pasado todas las catástrofes que se decía, demuestra que fue una medida acertada. Adicionalmente, estamos también preveyendo la posibilidad de que esa persona que ahora es trabajadora doméstica pueda en un momento determinado ser jubilada. A mucha gente se le robó el futuro, Luis Fernando, no se puede justificar. Yo creo que sí hay cosas de las que debemos, como Estado, no hablo como gobierno, no hablo solo de la Revolución Ciudadana, como Estado. Si hay algo que debemos reivindicar es, por ejemplo, haber eliminado esta discriminación para las trabajadoras domésticas y que ahora puedan tener un salario básico unificado. Porque eso lo que nos permite es no solo que ahora puedan tener mejores condiciones más dignas de trabajo, sino también pensar que en el futuro puedan estar afiliadas ahora, jubiladas después. Era de los sectores en los que más irregularidades existía. Cuando uno escucha a los ciudadanos, a diferencia de lo que tú piensas y de cómo han pensado los liberales, ¿qué es lo que piensa la gente? La gente cree que es positiva la estabilidad, que es positiva precisamente que la persona tenga certidumbre, es lo que decía algún amigo de los que fue entrevistado, certidumbre, es decir, que puedan existir reglas absolutamente claras que garanticen la estabilidad, que permitan que incluso ese trabajador pueda laborar en mejores condiciones, pensando no solo en su propio bienestar, sino también el de su empresa y de esa manera también contribuir al país. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, Virgilio, tu visión va dirigida a aquellos que ya tienen trabajo y tienen empleadores que pueden pagar al trabajador, pero esa es la minoría. La mayoría tiene lo que ahora se llama un trabajo inadecuado o está en el subempleo. Cerca del 46% de la población económicamente activa no está
incorporada en trabajos estables. ¿Cuál debe ser el desafío de una sociedad que quiere generar mayores niveles de equidad? Incorporar a los que ahora están en el desempleo, que afortunadamente en el Ecuador son una minoría, y aquellos que tienen un empleo inadecuado o están en el subempleo. Legislamos por lo general en el Ecuador y en otros países para aquellos que ya tienen empleo. Entonces a ellos les damos más seguridades. Está bien, pero para los otros. Por eso digo que la legislación inflexible es una barrera. Y no hablo aquí de las grandes empresas, porque por lo general una gran empresa tiene recursos para pagar. Su productividad es mejor que la de otras empresas más pequeñas. Tienen ventas altas, utilidades, ganancias. Yo pienso en los pequeños y medianos emprendedores. El ejemplo que puse fue de, pensemos, una mujer que ha sido profesora en una escuela fiscal o pública y que gracias a sus aportes puede recibir como jubilación $600. Pero la ley le obliga que a la servidora doméstica que trabaja para esta señora tiene que pagarle $300 y con el 13º, 14º cerca de $450 al mes. Le quedan a esa pobre jubilada $150. ¿Qué hace esa jubilada? Tiene que prescindir de la persona que trabaja para ella o tiene que encontrar alguna otra modalidad. Cuando bien se podría en la legislación establecer el trabajo a tiempo parcial, el trabajo por horas con las garantías suficientes, evitando por supuesto la explotación, pero no con estos niveles de rigidez que le perjudican a la servidora y a esta pobre jubilada que recibe, enhorabuena, cerca de $600, cosa que no reciben todos los jubilados. Gracias. Asambleísta Hernández, en efecto, una legislación en beneficio de aquellos que tienen trabajo, de quienes tienen empleo. ¿Qué pasa con aquellos que están en el subempleo, como acaba de mencionar el asambleísta Torres? Pero precisamente esta cifra lo que demuestra es que tanto los niveles de desempleo como subempleo en el país han disminuido. Precisamente te demuestra que con estas leyes que generan mayor certidumbre, lo que hace es que hay reglas más claras para la relación laboral y más bien esos índices han tendido a disminuir. Eso es lo que nos demuestra con claridad. Tú estás poniendo un caso que seguramente existirá, que es un caso extremo, pero yo te pido en cambio que pienses en aquella trabajadora doméstica que muchas veces laboraba 10, 12 horas, que ganaba salarios bastante menores a los del salario básico unificado. Pero además hay que decir esta barbaridad que existía por ley existía una discriminación, porque su trabajo lo valoraba menos y por lo tanto tenía por ley un valor menor, su remuneración. Eso es inadecuado, es inaudito. ¿Qué iba a pasar con esa mujer, en cambio, cuando esa persona pueda llegar a tener jubilación? ¿Cuál iba a ser el monto de su jubilación? Si ya su salario era un salario bastante reducido y encima a veces no se le afiliaba efectivamente por lo que ganaba siquiera. Entonces eso complicaba el futuro de las personas que trabajaban en esa situación. Yo por eso señalo, no debería ser visto como un tema del gobierno, no debería ser visto como un tema de la revolución ciudadana. 30 segundos. Una conquista del Estado. Y yo señalo que en esto y en otros varios aspectos es en este periodo en donde más se ha realizado. El ahora haber incorporado a cerca de 1,5 millones de personas, de trabajadoras del hogar, a que puedan tener posibilidad de una jubilación. Esto es un avance fundamental. Y otras de las normas también que se establecieron en la Ley de Justicia Laboral son un paso significativo en la consecución permanente de derechos a favor de los trabajadores y trabajadoras del Ecuador. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una nueva pausa. No se vayan porque al volver ya estaremos con el bloque final de este programa, Tesis y Antítesis, y el análisis de las conquistas laborales en estos 8 años de la Revolución Ciudadana. Volvemos. Estamos de regreso con el último bloque de Tesis y Antítesis. En 3 minutos cada asambleísta deberá concluir con sus ideas. El tema de esta semana, las conquistas laborales y los 8 años de la Revolución Ciudadana. Asambleísta Torres, ¿qué le espera al trabajador ecuatoriano de aquí en más? Bueno, para aquellos que tienen trabajo, la situación indudablemente es mejor y por supuesto se le presenta un gran futuro. Aquellos que no están con un empleo estable, es decir, tienen un empleo inadecuado en el subempleo, sí van a tener años sumamente duros porque la legislación laboral no garantiza que puedan encontrar fuentes de empleo y de trabajo. ¿Qué hacer? Mire,
Partamos de una realidad. El ingreso per cápita en el país bordea los $6.000. El ingreso anual de un trabajador bordea aproximadamente los $5.000 si sumamos sobre el salario básico, el 13º, el 14º. Cerca del 90% del ingreso per cápita recibe un trabajador. En economías que tienen mejores condiciones de empleo, donde no hay un 45% en el subempleo, sino casi todos tienen un empleo estable, la relación es distinta. Tienen, por ejemplo, un ingreso de cerca de $24.000 frente a un ingreso per cápita que bordea los $60.000 o $70.000. En otras palabras, el ingreso del trabajador representa un 30% del ingreso per cápita. Eso supone, en esas sociedades que garantizan el empleo para todos, que hay mayores niveles de productividad, eficiencia. En el Ecuador, si bien hemos garantizado este ingreso frente al ingreso per cápita, lo que debemos ver es que no hay el dinamismo suficiente para incorporar a quienes tienen empleos inadecuados o están simplemente en el subempleo. Yo me alegro por las servidoras domésticas que ganen indudablemente una remuneración igual a la de otro trabajador, pero me da mucha pena por aquellas que se han quedado sin trabajo o por aquellas servidoras domésticas que ahora ya no tienen simplemente dónde trabajar. Yo estoy de acuerdo con la afiliación especialmente de las damas de casa. La forma como se ha concebido esta afiliación en la Ley de Justicia Laboral me parece correcta. Hay un aporte del Estado y un aporte también del ama de casa. Y cuando el ama de casa recibe el bono, una parte del bono sirve para aportar. Si se hubiera podido votar la Ley de Justicia Laboral por partes, yo hubiera votado a favor de la afiliación de las amas de casa, por razones de índole social y por razones de índole también económica frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque la incorporación de las damas de casa también le permite al fondo de pensiones, ahora que se van a mezclar los recursos, tener mayor liquidez. Lamentablemente no nos dieron esa oportunidad y nos obligaron a votar por el paquete. Y yo, claro, no podía votar desde ningún punto de vista por la eliminación del 40% del aporte estatal al fondo de pensiones. 30 segundos. Pero la jubilación de las damas de casa tiene una razón económica positiva, entiendo que está por lo pronto bien diseñada. En 20 años sí sería bueno conocer cuánto van a recibir esas damas de casa que van a aportar una parte de lo que reciben del fondo del bono de la pobreza y con el aporte estatal que también se suma a ese fondo. En todo caso, concluyo diciéndole que las reformas al Código del Trabajo siempre tienen que ser reformas orientadas a generar empleo y trabajo y no remar contracorriente. En la crisis fiscal que está viviendo el país, resulta que el sector privado, que bien pudo haber tenido incentivos para generar empleo y trabajo, con las últimas reformas al Código de Trabajo no tendrá esos incentivos para que pueda compartir también o contribuir a salir del hueco fiscal y la crisis en la que se encuentra el país. Gracias, asambleísta Torres. ¿Alguna réplica, asambleísta Hernández? Sí, o sea, me parece importante que se reconozca lo significativo y los avances que se han hecho en materia laboral. Ya hemos mencionado aquí varios. Eliminar la tercerización, afiliación obligatoria. Esto me parece fundamental. Fue un paso trascendente en lo que tiene que ver con derechos laborales. Luego, haber generado toda esta serie de nivelación de las condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas es otro de los avances importantes. Ahora, en los que ha aprobado por la Ley de Justicia Laboral, lo que tiene que ver con la eliminación de los contratos que generan incertidumbre, esos contratos a tiempo estos contratos a tiempo fijo, ¿sí? Ahora haber establecido la modalidad de contrato indefinido es un avance importante. El que no pueda existir el 20, 30, 40% de los trabajadores a prueba también es un avance importante. Ahora, 15 días de trabajo a prueba para una persona que hace trabajo doméstico o 90 días a prueba máximo para un trabajador. Y luego, contrato indefinido. Eso es un avance en la legislación ecuatoriana. El que se hayan eliminado las brechas salariales y que ahora el ministerio puede intervenir para que no exista pues gerentes de banco que ganan 60.000 mientras una persona que atiende a los ciudadanos en las cajas gana 300, el básico gana $400 como mucho. Eso es importante. El que ahora no se pueda despedir a mujeres embarazadas, a los propios dirigentes sindicales, es un avance significativo. El que ahora también se tenga que dar un año de indemnización a quienes son despedidos
por condiciones de discriminación o por situación de orientación sexual, por ejemplo, son avances fundamentales que se ha hecho en el área laboral, de tal manera que no se puede desconocer estos avances significativos. El país ha avanzado en materia laboral. Hemos en estos años, sin decir que hemos hecho todo, que está absolutamente todo concluido, pero se ha avanzado. Lo mismo, en la hora, y que me alegro que lo reconozcas, el que se permita que las trabajadoras del hogar puedan ser afiliadas, obviamente que les permite mayor certeza, certidumbre en el futuro a estas personas, que además también contribuyen laboralmente, que es otro de los grandes aportes, que se valorice ese trabajo y que también en las cuentas nacionales se vea reflejado el trabajo doméstico. Es fundamental. Asambleísta, esto bien como parte de todos los logros alcanzados en estos últimos años, pero como usted mencionaba al inicio de este programa, todavía falta mucho por hacer. ¿Cuáles serían estos aspectos pendientes según la Revolución Ciudadana? Y con esto terminamos. Bueno, obviamente, la mayor preocupación tiene que seguir siendo el poder generar la mayor cantidad de empleo en el país. Esto es importantísimo, la mayor cantidad de empleo y empleo digno, empleo en el que, por ejemplo, no solo haya remuneración básica unificada, sino salario de la dignidad, en el que antes de repartirse utilidades los trabajadores puedan tener salarios dignos. Este tiene que seguir siendo el principal objetivo, el aumento de la oferta de empleo. Para ello, obviamente que son importantes las inversiones públicas, son importantes las inversiones privadas, pero no a cualquier costo, no al costo de sacrificar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Para nosotros siempre está por encima el ser humano antes que los apetitos y los requerimientos del capital. Asambleísta Hernández, muchísimas gracias. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, hemos analizado en esta semana las conquistas laborales en estos 8 años de la Revolución Ciudadana. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción del programa, la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Será hasta la próxima semana.